Los neandertales son un grupo extinto de homínidos que vivió en gran parte de Europa y parte de Asia durante el Paleolítico Medio. Convivieron con el Homo sapiens durante gran parte de su existencia, hasta su desaparición hace 30.000 años. A nivel físico, eran muy parecidos a nosotros y ahora sabemos que tenían un pensamiento simbólico muy similar al nuestro, ya que eran capaces de enterrar a sus muertos, de cuidarse unos a otros y realizar instrumentos con una técnica que pasaba de generación en generación. A lo largo de varios capítulos vamos a conocer diferentes yacimientos de neandertales en el centro de Iberia, en Guadalajara, Segovia y Madrid. El abrigo de Jarama 6 en la provincia de Guadalajara, los abrigos del Molino y de San Lázaro en la provincia de Segovia y los yacimientos kársticos de Pinilla del Valle en la provincia de Madrid constituyen el exponente de la presencia de neandertales en el centro de Iberia, en el centro de la península ibérica. La península ibérica, en su parte central, está recorrida de este a oeste por una alineación montañosa conocida con el nombre de Sistema Central. El Sistema Central está compuesto por una sucesión de sierras que desde la sierra de Ayllón al este, entre Guadalajara y Soria, y la sierra de la Estrela en Portugal al oeste, vertebra la península ibérica y separa dos importantes cuencas fluviales, la cuenca del Duero al norte y la cuenca del Tajo al sur. Es en este contexto en el que se encuentran estos yacimientos que he mencionado y que vamos a visitar. Nos dirigimos a Jarama 6, un yacimiento prehistórico situado en el municipio de Valdesotos, en la provincia de Guadalajara. En el año 1988, en el transcurso de unas prospecciones arqueológicas sistemáticas que dirigí con un equipo de colaboradores en el Alto Valle del Jarama, localizamos este yacimiento, Jarama 6. Y las primeras evidencias que tuvimos al descubrirlo parecía que apuntaba a tener restos de ocupaciones del Paleolítico Medio. Al año siguiente, en 1989, solicitamos permiso y subvención a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para realizar una excavación arqueológica sistemática en Jarama 6. El permiso y subvención que nos fueron concedidos y empezamos la excavación. Efectivamente, como habíamos supuesto, los materiales arqueológicos que aparecieron correspondían a ocupaciones de comunidades neandertales, es decir, a poblaciones que desarrollaron la industria que se conoce con el nombre de musteriense en el Paleolítico Medio.
Seguimos excavando los años sucesivos hasta 1993 y en ese momento pues paramos las excavaciones y nos dedicamos a investigar sobre todos los materiales que habíamos recuperado en el transcurso de las mismas. A nuestras espaldas tenemos la cuenca del Tajo con sedimentos terciarios y entre el sistema central y la cuenca del Tajo tenemos unos depósitos de calizas cretácicas que es donde se ha encajado el río Jarama, dando lugar al cañón del Jarama donde se encuentra el yacimiento de Jarama 6. El profesor Jordá dirige un equipo que ha realizado una cartografía de detalle del yacimiento y su entorno. Jarama 6 no cuenta con protección física ni se encuentra salvaguardado. Por eso, para evitar la llegada de furtivos, no indicaremos la ubicación exacta de este lugar de interés geológico. Durante las excavaciones en este yacimiento hemos documentado tres niveles de ocupación fundamentales, ¿no? Un nivel inferior con sedimentos constituidos básicamente por gelifractos, es decir, por fragmentos de la roca del techo que caía al suelo en la época de hielo-deshielo. Un segundo nivel fluvial con momentos de avenida del río Jarama que subió hasta el nivel de la cueva, unos 20 metros por encima del curso actual del río, en donde se detectan niveles de llanuras de inundación en donde las aguas se retiran. Y en esas llanuras de inundación hay ocupación antrópica neandertal. Y finalmente un tercer nivel con, de nuevo, clastos producidos por gelifracción, por hielo-deshielo, y los tres con ocupación de poblaciones neandertales. En esta hornacina podemos ver los tres niveles: el nivel inferior, el nivel intermedio arenoso de la inundación fluvial y el nivel superior de gelifractos. Para tratar de entender cómo era la vida de los neandertales que vivieron aquí hace 50.000 años, los investigadores han estudiado, uno a uno, los materiales encontrados. Para ello, es necesario seguir una metodología establecida. En la década de los 80 y en la década de los 90 se excavaba siguiendo el método de las coordenadas cartesianas. Es un método que se sigue utilizando actualmente, pero ahora con las el moderno instrumental que permite capturar los datos de manera casi automática mediante estación total. En aquellos años, para poder registrar los objetos que salían en la excavación, se utilizaba el sistema de las cuadrículas métricas y se excavaba por cuadrículas. Dentro de cada cuadrícula, los objetos se referenciaban tomando las coordenadas X, Y y Z. Z es la altura, y la altura se tomaba con un nivel óptico. A partir de ahí se registraba en un cuaderno de campo, en un plano, los diferentes objetos y se llevaban a un inventario. Luego
posteriormente todo este material de carácter analógico lo hemos digitalizado y actualmente estamos en condiciones de ofrecer a la comunidad científica modelos 3D que muestran el registro arqueológico del yacimiento. Además, todo el sedimento que se extraía lo cribábamos en el río a través de 3 tamices de grosor decreciente para recuperar los más mínimos objetos y restos faunísticos o vegetales. El objetivo final es lograr la difusión del conocimiento de este yacimiento. Para ello, el equipo ha recopilado toda la documentación existente sobre Jarama 6. Proyectos de investigación, permisos de excavación, informes, diarios, inventarios, dibujos, fotografías y noticias en los medios de comunicación. En arqueología siempre hemos trabajado con datos espaciales, siempre, no, desde hace muchísimo tiempo, pero porque los elementos con los que trabajamos son de naturaleza material siempre. Entonces, el tener una idea del contexto espacial de estos datos es muy importante, sobre todo porque nosotros cuando excavamos destruimos y sacamos de ese contexto espacial todos los elementos. Por eso tener una recopilación de datos lo mayor posible, lo más exacta posible es imprescindible. Hoy en día, con las nuevas tecnologías de la información, esta toma de datos es ya pues, realmente exactísima. Se trabaja con estaciones totales, se trabaja con los satélites, tomando coordenadas UTM, se trabaja con fotogrametría, en fin, ya trabajamos con otras aplicaciones y otras técnicas que hacen que esta información esté primero muy bien organizada, porque está organizada ya con parámetros actuales, y luego disponible porque es muy fácil divulgar con los datos mecanizados. Estamos hablando de base de datos, estamos hablando de planos, en fin, y además una cosa muy importante de digitalizar y de mecanizar todos los datos que tenemos de excavaciones antiguas es que estos datos están en un formato perecedero, que es el papel. Y con la digitalización y la mecanización ya tienen un formato permanente, o sea, eso no se va, es una información que no se va a perder. Entre los hallazgos que hemos recuperado, pues destaca una importante colección de restos de industria lítica neandertal, es decir, del tecnocomplejo musteriense, entre los que cabe destacar puntas musterienses, puntas Levallois, raederas, muescas, denticulados y en general una industria en lascas, con un predominio del cuarzo como roca o en este caso mineral soporte de esta industria lítica. También aparecen algunos objetos en sílex y también bastantes restos en cuarcita. Además de la industria lítica, hemos recuperado numerosos restos de fauna consumida por los neandertales. Sabemos que es consumida porque los huesos presentan marcas de corte con objetos líticos que son muy diferentes a las marcas que podrían dejar los carnívoros o los carroñeros sobre los huesos. O sea, los datos que recopilamos luego nos permiten establecer relaciones espaciales, relaciones tanto a nivel microespacial como macroespacial. Por ejemplo, si yo en una cuadrícula de una cueva lo que tengo es sobre todo restos de talla, me está diciendo que quizá allí era la zona donde se tallaban las herramientas que se utilizaban después. O sea, los datos espaciales son para establecer relaciones siempre y obtener datos con valor arqueológico, con valor histórico.
Jarama 6 es un yacimiento que ha vivido el cambio tecnológico del paso del mundo analógico al digital. Para realizar esa transición es necesario partir de unas buenas fuentes y una documentación sistemática y ordenada. Hemos trabajado con cartografía que está liberada en el Instituto Geográfico, y desde el 18 colaboramos con la Escuela Politécnica de Madrid y se realizaron pues unos trabajos de campo en toma de datos con láser escáner, con vuelos de dron, con fotogrametría, y con ello hemos realizado una restitución en 3D completa de todo el fondo de valle. ¿Qué implicaciones tiene eso para lo que es el yacimiento? El yacimiento en los niveles de ocupación coincide con ciertas avenidas de agua del río Jarama, y ese agua llega a entrar dentro de la cueva. Actualmente el cauce del río está a una cota muy baja, está muy empotrado, ¿no?, en lo que es el cañón en sí, y claro, eso no facilita percibir cómo en la cronología, cuando aquel sitio estaba ocupado, pues podía venir tanta avenida de agua e incluso entrar en la cueva y llegar a encharcar, ¿no?, que se detecta muy bien en la excavación todos esos niveles, cómo se va sedimentando, pero cuando miras al fondo de valle y ves ese encajonamiento tan grande, eso tiene que ser una avenida de agua descomunal. El tema es que no era así, el fondo de valle estaba más arriba y la terraza donde asienta el yacimiento pues tenía otra configuración. Eso sí permite que el agua entre. ¿Qué se ha hecho? Se han hecho modelos numéricos en base a una restitución de ese encaje de valle. No está tan al fondo como está en el presente, sino más subido. Hay testigos geológicos que lo contrastan, y esos modelos numéricos pues nos sirven para determinar eso, cuánta cantidad de agua de manera puntual llega para poder incluso acceder dentro de la cueva y encharcarla. Entre los restos faunísticos podemos destacar que a lo largo de la secuencia se observa cómo en el nivel más inferior lo que hay es un consumo predominantemente del ciervo durante prácticamente todo el año. En el nivel intermedio, en el momento de retirada de las aguas tras la inundación, tenemos un campamento esporádico en el que se produjo un consumo y descuartizamiento a pequeña escala de caballos, y finalmente en el nivel superior lo que volvemos a tener una explotación intensa de los caballos, ¿no?, aparte de otros elementos de la fauna local como la cabra, el rebeco y otros animales en menor cantidad. Algo destacable de Jarama 6 es la presencia de un único resto de Homo neanderthalensis, es decir, de hombre de Neandertal. Se trata de un metápodo del dedo gordo del pie, de un individuo adulto que además ha sido carroñado por un pequeño carnívoro que podría haber sido un zorro, ¿no? El resto humano ha sido convenientemente estudiado y corresponde inequívocamente a Homo neanderthalensis.
Este es el modelo digital de terreno de la zona donde se encuentra el yacimiento. Y este es el fondo de valle, esto es donde se encajona, ¿no? Esta es la cueva y esta es la estratigrafía, que ahora vamos a ver con más detalle. Y esto pues está encajado en su paisaje próximo, ¿no? Entonces, claro, si hacemos las simulaciones con el valle, con el cauce del río Jarama actual, con ese encajonamiento, es muy difícil que se cumplan los datos empíricos que tenemos de inundación de la cueva. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hemos rectificado también un poco cómo es ese fondo de valle y lo que comprobamos es que sube el nivel de agua y acaba entrando dentro de la cueva. Si es un evento de traída de agua muy fuerte, pues entra arrasando todo y remueve todo, que es lo que luego podemos comprobar cuando trabajamos desde sistemas de información geográfica acorde a cómo se distribuyen las distintas piezas que recuperamos dentro del sitio. Entonces, este ejemplo de cómo se va cargando la cueva de agua, pues nos permite entender cómo se han depositado los restos de las distintas actividades antrópicas dentro de la cueva. A partir de los datos que hemos obtenido en Jarama 6 podemos inferir numerosos aspectos del paleoambiente que había en aquellos momentos y de la vida de los neandertales. Lo primero que tengo que decir es la cronología de estas ocupaciones. Hemos hecho dos tipos de dataciones por radiocarbono en la Universidad de Oxford y dataciones por termoluminiscencia por IRSL en la Universidad de Colonia. Ambos grupos de análisis nos dan una edad para el yacimiento en torno a 50.000 años antes del presente. En esos momentos el clima era bastante más riguroso que en la actualidad y lo que hemos detectado también es que hubo un momento en que hubo una crecida muy importante del río Jarama que le permitió subir unos 20 metros hasta inundar el yacimiento, ¿no? Fijaos, esta es la cueva modelada en 3D. Vamos a desconectar también la cueva. Ya nos estamos quedando con los suelos de ocupación, lo que es el suelo del yacimiento en sí. Y esto llamamos el vaso de la excavación. Esto que estáis viendo aquí, que vamos a seguir desconectando estratigrafía. Estos son los modelos generales donde trabajamos, ¿no? Entonces, ahora cuando habéis visitado el yacimiento, os habéis encontrado con esto. Este vaso, este vacío de la excavación, que ahora mismo está tapada con cierto material que lo protege, ¿no? Claro, lo que hacemos es restituir cómo estaba esto. O sea, estamos en el final de la excavación. Bueno, tan fácil como ir generando los diferentes estratos que componían el yacimiento. Aquí tenemos esos 4 o 5 niveles bastante groseros. Frente a eso, al final conseguimos trabajar con un nivel de precisión muy alto. Esta es la oportunidad que ofrece la tecnología hoy en día, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que no hemos excavado, es una estimación, no sabemos si esto realmente tiene esta forma. Lo que sí sabemos perfectamente es que los estratos que componen las distintas ocupaciones del yacimiento se visualizan con esta volumetría, con estos volúmenes. Esto es la retícula de excavación, esto es un voxel, en el argot es el volumen 3D y es 1 metro por 1 metro, 1 metro cúbico, ¿no? Podemos saber aspectos de cómo vivían las comunidades de neandertales. Sabemos que tenían una gran movilidad, puesto que aquí aparecen instrumentos de sílex cuyas fuentes de materia prima se encuentran a más de 20 kilómetros en la cuenca del Tajo, ¿no? Aguas abajo del Jarama. Pero también tenemos
abundantes o numerosos restos de cantos rodados de cuarcita que han sido introducidos en el yacimiento por los neandertales y todavía no sabemos muy bien con qué fin, si como objetos, como soportes para machacar o como instrumentos para machacar. Los hemos estudiado exhaustivamente y muchos de ellos sí que presentan este tipo de huellas características de haber sido usados como percutores para machacar algún tipo de material, ¿no? Aquí estáis viendo lo mismo, pero en 2D, en un nivel concreto de ocupación del sitio. Y estas nubes de puntos que visualizáis son las distintas entidades que hemos recuperado en la excavación, que se recuperó en los años 90. Lítica, fauna, restos de carbón. Y claro, esto también, bueno, te muestra la posición, pero podemos hacer selecciones, podemos hacer un análisis muy visual, muy intuitivo, en donde solo con un kernel ya estamos discriminando y viendo en qué zonas hay más concentraciones de ese tipo de material. Pero además sabemos qué actividades realizaban con relación a la fauna. Por ejemplo, el descuartizamiento de ciervos y la preparación de tiras de carne para su posterior secado, ¿no? O la caza también de caballos y su aprovechamiento muy rápido durante el momento en que disminuyeron las aguas del Jarama y ocuparon brevemente el yacimiento. Por tanto, la información que nos proporcionan los restos es bastante notable. También sabemos que hicieron un hogar, es decir, un fuego en el interior de la cavidad y que trabajaban y dejaban sus objetos alrededor de este fuego. Es decir, que mediante el estudio de los objetos líticos y de los restos óseos podemos saber qué actividades realizaban y cómo se movían en el territorio. La investigación de este yacimiento continúa a lo largo de los años hasta la actualidad, junto a un equipo multidisciplinar y en colaboración con varias universidades, tanto a nivel español como europeo. De esta forma, el estudio de Jarama 6 nos permite preguntarnos sobre diferentes aspectos de las comunidades neandertales: su forma de alimentarse, su toma de decisiones respecto a qué animales cazar y cómo fueron esos cambios culturales a lo largo del tiempo. Todo ello en el centro de la península, en el centro de Iberia.